Bienvenidos a Mazmorra 13. Yo soy Jabo y te agradezco por darle play a este video. Hoy tenemos dos relatos que nos hicieron llegar nuestros suscriptores a través de nuestro correo electrónico mazmorra13@gmail.com. Antes de comenzar, te pido por favor que dejes tu like, que comentes aquí abajo cuál de los dos relatos te gustaron más y que compartas en tus redes sociales este video para que más banda nos conozca y nos ayudes a crecer. Dicho esto, comenzamos con los relatos. Secreto en el Vaticano. Mi nombre es Hermano Tomás, y mi vida transcurre entre las paredes milenarias del Vaticano. No soy un sacerdote, ni obispo, ni siquiera un monje de alto rango. Soy, simplemente, un archivista. Mi labor consiste en catalogar y preservar los incontables documentos que se acumulan en los laberínticos pasillos de esta ciudad dentro de otra ciudad. Un trabajo silencioso, metódico, que me ha permitido conocer cada rincón, cada sombra, cada eco de este lugar sagrado, y también lo que se esconde bajo su fachada de santidad. Llevo 20 años en esta tarea, y la rutina se había convertido en mi compañera inseparable. Cada día era una repetición del anterior. Despertar con el tañido de las campanas de San Pedro, desayunar un mendrugo de pan con café aguado y sumergirme en el mar de pergaminos y libros antiguos. El polvo, el olor a humedad y la tinta añeja eran mi mundo. Un mundo que, hasta hace poco, consideraba inmutable. Todo cambió una noche de tormenta. El cielo de Roma se desplomó en una furia de agua y rayos, y la electricidad falló en todo el Vaticano. Me encontraba en el archivo secreto, revisando unos documentos del siglo XV, cuando las luces se apagaron, sumiéndome en una oscuridad absoluta. Al principio no me preocupé. Los apagones eran frecuentes y siempre teníamos velas y lámparas de aceite a mano. Pero esa noche algo era diferente. El silencio era más denso, más opresivo, y el aire cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Mientras buscaba a tientas una vela, tropecé con algo, un objeto grande, pesado, que no debería estar ahí. Maldije en voz baja y tanteé el suelo hasta encontrar mi lámpara de aceite. La encendí con manos temblorosas y la tenue luz reveló lo que había provocado mi tropiezo. Una lápida de piedra, toscamente labrada, que sobresalía del suelo. La lápida no tenía ninguna inscripción, ningún símbolo. Era lisa, fría, y emanaba una sensación de inquietud que me caló hasta los huesos. Sentí la necesidad imperiosa de alejarme, de ignorar lo que había encontrado, pero la curiosidad, esa vieja compañera, me impidió hacerlo. Con cuidado, limpié la superficie de la lápida con mi manga. Debajo del polvo y la mugre, descubrí una serie de grabados. Eran símbolos extraños, arcaicos, que no reconocí. Parecían pertenecer a una lengua muerta, a una religión olvidada. Pero había algo en ellos que me resultaba familiar, como si los hubiera visto antes en sueños. Mientras examinaba los grabados, noté algo más. Una pequeña hendidura en un lateral de la lápida. Introduje mis dedos y sentí que encajaban a la perfección. Era una especie de cerradura. Sin pensarlo, presioné. Un clic resonó en el silencio. La lápida se movió, revelando una abertura oscura.
Un hedor nauseabundo surgió de las profundidades, un olor a carne podrida, a azufre, a muerte. Retrocedí instintivamente, tapándome la nariz con la mano. La luz de mi lámpara apenas alcanzaba a iluminar el agujero, pero pude ver que conducía a una escalera que descendía a las entrañas de la tierra. La razón me gritaba que me alejara, que sellara la abertura y olvidara lo que había visto, pero la curiosidad, esa fuerza oscura e irresistible, me empujó hacia adelante. Tomé una decisión. Bajaría. Con la lámpara en una mano y un crucifijo en la otra, comencé a descender por la escalera. Los escalones eran irregulares, resbaladizos, cubiertos de musgo y humedad. El hedor se intensificaba a medida que me adentraba en la oscuridad. Podía sentir la presencia de algo maligno, algo que observaba mis movimientos desde las sombras. Después de lo que parecieron horas, llegué al final de la escalera. Mis pies tocaron un suelo de piedra fría y húmeda. La luz de mi lámpara reveló un pasillo estrecho, con paredes de piedra cubiertas de extrañas inscripciones. El aire era pesado, irrespirable, y resonaba con susurros inteligibles. Avancé con cautela por el pasillo, sintiendo que cada paso me alejaba más de la luz y la razón. Y cada lado veía puertas de hierro, cerradas con gruesos candados. Detrás de ellas provenían gemidos, lamentos, gritos de dolor. Eran voces humanas, pero distorsionadas, corrompidas por el sufrimiento. Llegué a una puerta al final del pasillo. Era más grande, más imponente que las demás. Estaba hecha de un metal oscuro, casi negro, y cubierta de símbolos que parecían retorcerse ante mis ojos. El hedor que emanaba de ella era insoportable, un vómito de putrefacción y desesperación. Sentí un miedo paralizante, un terror que me nubló la mente. Quise huir, regresar a la seguridad del archivo, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado como una polilla atraída por la llama. Con manos temblorosas alcancé la manija de la puerta. Era fría, lisa, y parecía vibrar con una energía maligna. Cerré los ojos, recé una breve plegaria y tiré. La puerta se abrió con un chirrido gutural, revelando una cámara oscura y cavernosa. El aire era denso, casi sólido, y olía a sangre y excrementos. En el centro de la cámara, encadenado a una pared, había una figura humana. Estaba desnuda, cubierta de llagas y cicatrices. Su piel era pálida, casi traslúcida, y sus ojos, hundidos en las órbitas, brillaban con una luz de locura. Su cabello era largo, enmarañado, y goteaba una sustancia viscosa y oscura. Al principio pensé que era un loco, un prisionero olvidado, pero a medida que me acercaba, reconocí su rostro. Era el rostro que había visto en los libros de historia, en las pinturas religiosas. Era el rostro de Judas Iscariote. No podía ser. Judas había muerto hacía 2000 años, se había ahorcado, consumido por el remordimiento. ¿Qué hacía aquí encadenado en esta mazmorra olvidada? Judas levantó la vista. Al verme, reaccionó con una mezcla de desprecio y curiosidad, matizada por la locura que lo consume. Inicialmente, mostró desdén hacia el Vaticano y sus representantes, pero luego se interesó en mí como un posible vehículo para revelar la verdad
que él cree poseer. Su mirada es intensa, penetrante, y sus palabras están cargadas de una maldad que busca perturbar y convencerme de su propia versión de la historia. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí que mi alma se estremecía. No había arrepentimiento en su mirada, ni dolor, ni locura, solo una maldad pura, concentrada, que parecía emanar de lo más profundo de su ser. ¿Quién eres?, preguntó con una voz ronca, gutural, que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Soy el hermano Tomás, respondí con un hilo de voz. Soy un archivista del Vaticano. Judas sonrió, una sonrisa horrible que reveló unos dientes amarillentos y puntiagudos. El Vaticano, dijo con desprecio, la guardia de los hipócritas. ¿Y qué quieres de mí, archivista? ¿Vienes a burlarte de mi sufrimiento? No, dije, yo no entiendo. ¿Cómo es posible que estés aquí? Se supone que estás muerto. Judas soltó una carcajada, una risa estridente que resonó en la cámara como un trueno. Muerto, dijo. Oh sí, morí. Pero la muerte no es el final, archivista. Es solo el principio. Se inclinó hacia adelante, tensando las cadenas que lo sujetaban a la pared. Fui yo quien entregó a Jesús a los romanos, dijo con orgullo. Fui yo quien desencadenó los acontecimientos que llevaron a su crucifixión. Fui yo quien cumplió la voluntad de Dios. No, exclamé. Eso no es cierto. Traicionaste a Jesús. Lo vendiste por 30 monedas de plata. ¿Traición?, dijo Judas. No, archivista, yo lo liberé. Lo liberé de su cuerpo mortal para que pudiera ascender al cielo y sentarse a la derecha del Padre. Sin mí, Jesús habría sido solo un profeta más, un hombre. Yo lo convertí en un Dios. Sentí que la cabeza me daba vueltas. Las palabras de Judas eran una blasfemia, una herejía. Pero había algo en su voz, en su mirada, que me hacía dudar de todo lo que creía. ¿Por qué estás aquí?, pregunté. ¿Por qué te tienen encerrado? Judas sonrió de nuevo. Porque soy peligroso, dijo. Porque conozco la verdad, porque sé que la iglesia miente, que ha ocultado la verdadera historia de Jesús durante siglos. ¿Qué verdad?, pregunté. ¿Qué es lo que ocultan? Judas guardó silencio por un momento. Luego se inclinó hacia mí y susurró. Jesús no era el Hijo de Dios, era el hijo del diablo. Retrocedí horrorizado. Las palabras de Judas eran como un veneno que se filtraba en mi alma. Eso es mentira, grité. Es una blasfemia. ¿Mentira?, dijo Judas. No, archivista, es la verdad que la iglesia ha tratado de ocultar durante siglos. Pero la verdad saldrá a la luz, tarde o temprano. La verdad saldrá a la luz. Se quedó mirándome fijamente. Y tú, hermano Tomás, dijo, tú eres quien la revelará. Antes de que pudiera responder, escuché un ruido detrás de mí, un sonido de pasos que se acercaban. Me giré y vi a 2 hombres vestidos con sotanas negras. Eran miembros de la Guardia Suiza, la policía secreta del Vaticano. Hermano Tomás, gritó uno de ellos,
¿Qué está haciendo aquí? Este lugar está prohibido. Yo solo tartamudeé. Llévenselo, ordenó el otro guardia, y asegúrense de que no hable con nadie de lo que ha visto. Me agarraron por los brazos y me sacaron a rastras de la cámara. Mientras me alejaban, escuché la voz de Judas que resonaba en mis oídos. Recuerda, hermano Tomás, la verdad saldrá a la luz y tú eres quien la revelará. Me llevaron de vuelta al archivo, donde me encerraron en mi celda. Pasé la noche en vela, atormentado por las palabras de Judas. Era posible que lo que decía fuera cierto. ¿Podía ser que la iglesia hubiera estado mintiendo durante siglos? A la mañana siguiente me desperté con la firme decisión de descubrir la verdad. Sabía que era peligroso, que podía costarme la vida, pero no podía seguir viviendo con la duda. Tenía que saber. Comencé a investigar en los archivos secretos del Vaticano. Busqué documentos que hablaran de Judas, de Jesús, de los primeros cristianos. Leí libros prohibidos, pergaminos ocultos, cartas secretas. Y poco a poco fui descubriendo la verdad. Una verdad terrible que me heló la sangre en las venas. Judas tenía razón. Jesús no era el Hijo de Dios, era el hijo del diablo. La iglesia lo sabía, había ocultado la verdad durante siglos para mantener su poder y su control sobre la humanidad. Pero la verdad estaba a punto de salir a la luz. Yo era el elegido, yo era quien debía revelarla. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentarme a la iglesia, a sus mentiras, a su poder? No lo sabía, pero estaba dispuesto a intentarlo. Estaba dispuesto a sacrificar mi vida por la verdad. Porque la verdad, aunque duela, siempre es mejor que la mentira. Y la verdad, tarde o temprano, siempre sale a la luz. El callejón del aguacate, un susurro de sombras y remordimientos. En el corazón de Coyoacán, donde el tiempo parece danzar al son de las fuentes coloniales y el aroma a café impregna el aire, se encuentra un rincón envuelto en misterio y leyenda. El callejón del aguacate no es un lugar que se recorra con ligereza, pues cada adoquín parece susurrar historias de un pasado sombrío, de vidas truncadas y de un arrepentimiento que aún hoy se siente en el ambiente. La leyenda, como una enredadera que se aferra a los muros del callejón, se ha transmitido de generación en generación, tejiendo un tapiz de sucesos trágicos y emociones intensas. En el centro de esta historia se encuentra un hombre, un militar de nombre desconocido, un alma atormentada por sus propios demonios. El militar, un hombre de porte imponente y mirada severa, había encontrado en Coyoacán un refugio, un escape del bullicio de la ciudad y de los recuerdos que lo perseguían. Se había instalado en una casa antigua, de muros gruesos y un patio interior donde un árbol de aguacate extendía sus ramas como brazos protectores. El árbol, con su tronco retorcido y sus hojas de un verde intenso, eran el alma del lugar. En primavera, sus flores blancas inundaban el aire con un aroma dulce y embriagador. Y en verano, sus frutos colgaban como tesoros ocultos, esperando ser descubiertos. Pero el militar no encontraba consuelo en la belleza del lugar. Su corazón, endurecido por la guerra y la pérdida, era un páramo árido,
donde la alegría no podía florecer. Su soledad era un muro invisible que lo separaba del mundo, y su amargura un veneno que recorría su alma. Un día, un niño, un pequeño de ojos curiosos y sonrisa traviesa, se cruzó en su camino. El niño, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, vivía en una casa cercana y solía jugar en el callejón. Era un torbellino de energía, un rayo de sol que iluminaba el rincón más oscuro. El niño, ajeno a la tristeza del militar, se acercó a él con la inocencia propia de su edad. Lo invitó a jugar, a compartir sus risas y sus sueños. El militar, sorprendido por la espontaneidad del niño, sintió una punzada de ternura en su corazón. Por un instante, la soledad se desvaneció y la amargura se disipó. El militar, como un autómata, aceptó la invitación del niño y se unió a sus juegos. Corrieron por el callejón, saltaron sobre los charcos y se escondieron detrás del árbol de aguacate. Pero la alegría fue efímera. El militar, atormentado por sus propios fantasmas, no podía permitirse ser feliz. La culpa, como una sombra persistente, lo seguía a cada paso, y el recuerdo de sus errores, como un látigo implacable, lo castigaba sin cesar. En un mundo de ofuscación, el militar perdió el control. La risa del niño, que antes le había parecido un bálsamo, se convirtió en un recordatorio de su propia miseria. La alegría del niño, que antes le había contagiado, se transformó en un espejo de su propia infelicidad. En un arrebato de ira, el militar golpeó al niño, un golpe certero, un golpe fatal. El niño, sorprendido y asustado, cayó al suelo sin vida. El silencio, como una losa pesada, se abatió sobre el callejón. El militar, horrorizado por lo que había hecho, sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El remordimiento, como un ácido corrosivo, le quemaba las entrañas. La culpa, como una cadena irrompible, lo ataba a su crimen. En un intento desesperado por expiar su pecado, el militar mandó construir un altar en la esquina del callejón. Colocó una imagen de la Virgen María, la madre de todos los afligidos, y pidió a los transeúntes que rezaran por el alma del niño. Pero el altar no trajo paz al militar. El remordimiento seguía carcomiendo su alma y la culpa, como una sombra implacable, lo perseguía a todas partes. El militar, consciente de su crimen, se entregó a las autoridades y fue juzgado por su acto. Fue condenado a pasar el resto de su vida en prisión, un lugar oscuro y lúgubre, donde la soledad era aún más intensa y el remordimiento aún más profundo. El militar, encerrado entre cuatro paredes, revivía una y otra vez el momento fatídico, el instante en que su vida cambió para siempre. En el callejón, el árbol de aguacate seguía extendiendo sus ramas, ajeno al drama que se había desarrollado a su sombra. Pero los lugareños, conscientes de la tragedia, comenzaron a sentir una energía extraña en el lugar. Se decía que, en las noches de luna llena, se escuchaban gemidos y lamentos, como si el alma del niño vagara por el callejón, buscando consuelo. Algunos afirmaban haber visto el rostro del niño en el tronco del árbol, una imagen fantasmal que les helaba la sangre. El altar, aunque mantenido con esmero por los vecinos, no lograba disipar la atmósfera de tristeza
que impregnaba el callejón. Las flores frescas y las velas encendidas eran un intento de aplacar la ira de los espíritus, pero el pasado, como una herida abierta, seguía sangrando. Con el paso de los años, la leyenda del Callejón del Aguacate se fue enriqueciendo con nuevos detalles y sucesos inexplicables. Se decía que aquellos que caminaban por el callejón con malas intenciones eran castigados por el espíritu del niño, que les hacía perder el rumbo o les provocaba accidentes inexplicables. También se contaba que aquellos que rezaban con sinceridad ante el altar recibían protección de la Virgen María, que los libraba de todo mal y les concedía sus deseos. El callejón, así, se convirtió en un lugar de peregrinación, un punto de encuentro entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hoy en día, el Callejón del Aguacate sigue siendo un lugar cargado de misterio y leyenda. Los turistas, atraídos por la fama del lugar, lo recorren con cautela, tratando de captar la energía que emana de sus muros. Los lugareños, conocedores de la historia, lo evitan en las noches oscuras, temerosos de despertar a los espíritus que allí habitan. El árbol de aguacate, testigo silencioso de la tragedia, sigue extendiendo sus ramas, como invitando a reflexionar sobre la fragilidad de la vida y la importancia del perdón. Sus hojas, como susurros del pasado, nos recuerdan que el remordimiento es una carga pesada que puede destruir el alma, y el altar, con su imagen de la Virgen María, nos ofrece un rayo de esperanza, una promesa de redención para aquellos que se arrepienten de sus pecados. El Callejón del Aguacate, así, se convierte en un espejo de nuestra propia condición humana, un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, donde la tragedia y la esperanza conviven en un equilibrio precario. El Callejón del Aguacate te recibe con una atmósfera que pesa sobre los hombros, una mezcla de quietud y un eco sordo de historias no resueltas. El sol, a menudo, lucha por penetrar la densa copa del árbol de aguacate que da nombre al lugar, dejando gran parte del callejón sumido en una penumbra perpetua. Esta sombra crea un contraste dramático con los colores vibrantes de las casas coloniales que flanquean el callejón, cuyos muros, pintados en tonos ocre, azul cobalto y rojo teja, parecen desvanecerse en la oscuridad. Al recorrer el callejón, uno puede sentir la textura rugosa de los muros antiguos, escuchar el murmullo del viento entre las hojas del árbol, oler el aroma a tierra húmeda y flores marchitas, y saborear el amargor del remordimiento que aún flota en el aire. Y al cerrar los ojos, uno puede imaginar la risa del niño, el grito de dolor, el silencio sepulcral y el llanto desconsolado del militar. El Callejón del Aguacate, un susurro de sombras y remordimientos, un lugar donde la leyenda se convierte en realidad. Muchas gracias por acompañarnos en Mazmorra 13 y quiero mandarles un saludo muy especial a nuestros suscriptores que nos mandaron sus relatos esta noche. Mariana Vázquez, de Querétaro, y Luis Meléndez, de la Ciudad de México. Nos encuentran en Facebook, Instagram y WhatsApp como Mazmorra 13. Aquí abajo les dejo el enlace para que se unan a esta comunidad. Te mando un gran abrazo y espero que los espectros te dejen dormir esta noche.